El día de hoy te voy a enseñar a cómo leer las velas japonesas en menos de 5 minutos. Si te gusta el contenido que hago, dame un like y suscríbete que me ayudas muchísimo. Empezamos. Una vela japonesa se puede describir como el valor de un activo financiero durante un determinado periodo de tiempo. Este puede ir desde un minuto o hasta incluso un mes, dependiendo del marco temporal en el que nos encontremos. Y así es como luce una vela japonesa. Pero para entender mejor su funcionamiento y cada una de sus partes, imaginaremos que esta vela representa un periodo de una hora de la acción de Apple. Por un lado tenemos el punto de apertura, que significa el nivel al que el precio empezó a cotizar. En este caso supongamos que fue a las 10 de la mañana. Y por otro lado tenemos el punto de cierre, que es el nivel al que el precio dejó de cotizar después de que pasaran esos 60 minutos. Lo que significa que el punto de cierre sería a las 11 de la mañana. Y finalmente tenemos el máximo y el mínimo de la vela, que son los niveles más altos y más bajos a los que el precio llegó a estar durante toda esa hora de cotización. Y algo a tener muy en cuenta es que cuando el punto de cierre está por arriba del punto de apertura, la vela va a ser alcista y de color verde, mientras que si el punto de cierre está por debajo del punto de apertura, la vela va a ser bajista y de color rojo. Y además de las cuatro partes que ya las acabo de explicar, también tenemos dos elementos visuales que son muy importantes a la hora de identificar las velas japonesas, que son el cuerpo y la mecha. Por una parte, el cuerpo explica cuál de los dos bandos ganó la batalla en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, si la vela es de color verde significa que hubo más compras, mientras que si el cuerpo de la vela es rojo significa que hubo más ventas. Mientras que las mechas muestran todo el recorrido que tuvo el precio durante ese periodo de tiempo. Y mucho ojo porque las mechas no solamente las van a poder encontrar con ese nombre, sino también como mechas o como pabilos. Si nosotros pudiéramos sacar una especie de radiografía sobre lo que sucede dentro de una vela japonesa, más o menos se vería de esta forma. Y siguiendo con el mismo ejemplo de las acciones de Apple, les puse aquí unos niveles de precio que van desde los $6 hasta los $11 para que vean cómo esta vela se fue desenvolviendo a lo largo del tiempo. Para comenzar, vemos que la apertura se da a las 10 de la mañana a un costo de $7 por acción. Poco después baja hasta llegar a 6 y luego durante toda esa hora que estuvo durando la vela el precio llegó a subir hasta los $11 por acción y finalmente cuando llegan las 11 de la mañana el precio termina teniendo solamente un valor de 10. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo muy parecido, solo que con una vela bajista. Nuestra apertura aquí nuevamente está a las 10 de la mañana, pero vemos cómo esta se produce por arriba del cierre ya que es una vela bajista. Después de que el precio abre a un precio de $10, este pasa a 11 generándonos el máximo. Luego un poco después vemos cómo este cae hasta llegar a los $6 por acción y finalmente cierra a un nivel de 7 a las 11 de la mañana, concluyendo así la duración total de la vela de una hora. Y cuando ustedes estén delante de la pantalla analizando un gráfico se van a dar cuenta que no todas las velas son como las que les mostré anteriormente. Igual iban a ver otras que van a ser como las que les estoy mostrando ahorita, en la que el cuerpo de la vela es bastante reducido y las mechas son muy grandes. Pero no se preocupen, les voy a mostrar un ejemplo de cómo es el recorrido de este tipo de velas. En este caso pueden ver que la apertura se da a un costo de $15, luego baja un poco hasta llegar a 14 y ven cómo luego sale disparado hasta llegar a 18, pero como empiezan a entrar muchas ventas, el precio llega a caer hasta un valor de 16. Y sí, en este caso las compras terminaron siendo superiores a las ventas, puesto que el cuerpo de la vela es verde, pero en este caso son muchísimo menos que los ejemplos pasados. Y si se fijan en algo, en este caso la vela empieza a las 11:55 de la mañana y finaliza a las 12 de la tarde, lo que significa que ahora es una vela de 5 minutos. Y finalmente tenemos este ejemplo de aquí en el que la apertura y el cierre prácticamente se producen al mismo nivel de precio. Y cuando este tipo de situaciones se suele dar es muy común no saber realmente si primero subió el precio y luego bajó o lo hizo de forma viceversa. Y es por eso que les voy a explicar las dos posibles opciones para este caso. La primera de ellas, como pueden ver, inicia en un valor de $1 por acción, después sube hasta 1.5, baja a 0.5 y después nuevamente llega a $1 por acción y ahí vuelve a cerrar. Mientras que en la segunda opción nuevamente vemos cómo inicia a un valor de 1, pero en vez de subir, primero baja, después se eleva hasta 1.5 y finalmente cierra en 1.0. Y si quisiéramos saber cuál de las dos opciones es la que el precio realmente hizo, tendríamos que consultar una temporalidad menor. Si se fijan bien, la vela aquí inició el 1 de enero y terminó el 1 de febrero, lo que quiere decir que esta temporalidad es de un mes.
Y ahora sí, llegamos al final de este video, en donde espero realmente haberlos ayudado a cómo leer las velas japonesas. Y ya para futuros videos les seguiré mostrando muchos de los secretos que estas esconden. Y sin nada más que decir, muchas gracias y espero verlos muy pronto.